Es Ok. la división de la runa, ¿no? Ujú. Entramos en 3, 2, ahora. Y bueno, al hablar de la división del FUTARC para su estudio y su práctica, ¿cómo es esta división? ¿Se hace una división aleatoria, indiscriminada, o cómo es como manejas tú esta división dentro del FUTARC para estudiarlo, para meditar, para hacer este trabajo espiritual? ¿Cómo lo manejas? Bueno, cuando uno se mete de lleno a estudiar las runas, se nos enseña que existen 3 grupos de runas. Cada grupo tiene sus características. Estamos hablando de 8 runas en cada grupo. Entonces, el primer grupo, por ejemplo, es el grupo apapachador, es el grupo que te lleva de la mano energéticamente a un cambio, es el grupo que te enseña todo lo que estás queriendo aprender, es el grupo que te alimenta espiritualmente. Después tenemos al grupo que es un tanto más guerrero, es el grupo con el que tenemos que luchar con nosotros mismos hacia nuestro ser interno y hacer cambios que son radicales y que son muy bruscos. Y por último, el siguiente paso es el de encontrar tu camino, digamos, lo sacerdotal de alguna manera, ¿no? Es un camino energético de luz, es un camino en donde encuentras de en dónde perteneces y por qué estás en ese momento en donde estás parado. Así es más o menos como puedes manejar las runas para empezar un camino espiritual. Ok, y Eduardo, ¿tú cómo practicas esta parte de la división de las runas? Pues sí, precisamente como ya nos comentaba aquí nuestra amiga, nos dice que son 3 grupos de runas o familias llamadas Aetirs. Y precisamente el primer grupo de 8 runas nos habla acerca de lo que son las necesidades básicas. El segundo grupo nos habla acerca de lo que son las pruebas en la vida y sobreponerse a esas pruebas o pasarlas. Y la tercera familia o Aetir nos va a hablar acerca de el camino hacia la iluminación. Entonces, ¿cómo funcionan en mi vida? Pues precisamente trabajando en cada una de ellas, en las necesidades básicas. Por ejemplo, si hablamos de Fehu o Fiu, es la primera runa y nos habla acerca de cuestiones económicas y del poder hacer o tener. Y entonces ahí es donde, para trabajar con esta runa, pues hacemos meditación y todo para poder obtener la posibilidad o echar a andar la parte de poder hacer y tener. Ok, eso se me hace súper interesante, Eduardo, que me menciones a Fehu, o Fiu, en esta parte de, porque lo podemos relacionar a esta runa, a este primer Aetir, con la parte de las primeras necesidades energéticas de nosotros como seres humanos. Y podría ser que podría coincidir con este centro energético raíz o básico, ¿no? Porque sí, es de donde nosotros tomamos esta parte de hacernos de las primeras necesidades para sobrevivir. Así es, de alguna manera sí. Sin embargo, bueno, si vamos a la segunda runa, que es Urus, por ejemplo, que aquí en una carta está representada por este toro, que es un toro ancestral. Digamos que también ahí aparece como, digamos, el chakra raíz o la energía de lo que llamamos también en runa, en magia Vidkar o sanación Vidkar, los Hebels, ¿no? Pero digamos que esto también tiene que ver porque habla acerca de la energía sexual. Energía sexual tal cual, no habla de amor, no habla de cariño, de aprecio, habla de sexo. Y también tiene que ver con esta parte, o sea, no está en el corazón, está en el chakra raíz, que es precisamente el de la sexualidad. Entonces sí están como ligados. Ok, entonces podemos decir que varias runas podemos ubicarlas en centros energéticos de una forma importante para poder trabajarlo. Así es. Ok. Y bueno, me gustaría también que mencionaran, Denise, que nos mencionaras tú, ¿qué es lo que haces más? ¿Practicas magia? ¿Haces la parte de mancia? ¿O cuál es la distinción de estas dos? ¿Cómo es que tú lo vives día a día en tu vida? Bueno, se comienza con la mancia. Tiene uno que hacer una tirada de runas en específico para saber qué necesidades o qué es lo que debo de cambiar en ese momento. Las runas no te van a decir, bueno, si haces esto te va a pasar aquello, si haces por allá te va a pasar esto más.
ellas te dicen qué es lo que tienes que cambiar. Las preguntas son más concretas, son ¿qué debo hacer, por ejemplo, para obtener un aumento de sueldo? Entonces, al tirar las runas, ellas te van a decir, bueno, tienes que modificar tu actitud, tienes que crear o romper lazos con personas que te están haciendo daño, que te están estorbando. No sé, tienes que hacer esto y el otro, y tú lo tienes que manejar. En ese momento empiezas a manejar las runas que te están dando esas indicaciones. ¿Cómo las manejas? Puede ser a través de una vela, grabando tu vela, entrando en esa meditación con tu vela, imaginando, por ejemplo, con las cartas que nos enseñaba Eduardo, o teniendo tu propia imagen de esa runa y haciendo esta meditación profunda para poder entrar en tu subconsciente. Esa es una parte. Otra parte es, por ejemplo, si tengo una situación de salud o encuentro que alguien que me esté consultando tiene una situación de salud, puedes mantralizar, que se llama Galdr, pero es mantralizar estas runas para que el agua, por ejemplo, que te tomes en las mañanas tenga cierta vibración y esto te ayude de alguna manera a crear una vibración de salud en ti mismo. Eso es como más o menos se puede ir manejando. Puedes hacer una alcolatura, una poción mágica, puedes hacer una loción y en esa loción imprimirle las runas también, mantralizarlas, energetizarlas y entonces le vas a potencializar de alguna manera esa vibración energética, esa alcolatura que te puedes poner para tu protección, para la limpieza de tu lugar de trabajo, para muchas cosas. Eso es en cuanto a magia, ¿sí? Okay. Pero si ya quieres un trabajo ya de sanación, entonces ya es con otro tipo de mantralizaciones. Se hacen las runas con las manos sobre los centros energéticos y se maneja una situación energética más profunda y más fuerte, ¿no?, en las personas. Ok, y bueno, si pasamos a esta parte de crear las runas, ¿sí, Eduardo? ¿Cómo es que tú creas las runas? ¿Qué es lo que tú sugieres para crear tus propias runas o si las compro? Para ti, ¿qué es lo más poderoso en ese sentido? Bueno, prácticamente lo ideal es que sean naturales, lo ideal es que sean naturales y que se lo realice uno mismo desde conseguir lo que es la rama de donde se van a cortar, pueden ser de madera, de metal, de muchos materiales. Dependiendo del material que se haga es la duración que tiene, obviamente, tanto el material como la energía de la runa plasmada allí. Lo ideal es que sean de madera, por ejemplo, porque es muy maleable, se puede conseguir una vara más o menos de, no sé, 2,5 centímetros, por ejemplo, de diámetro y cortarla en rodajitas de 1 centímetro más o menos o medio centímetro y entonces para que sean más o menos todas parejas de la misma rama para que sean similares. Y en base a eso ya se puede hacer, se lijan, se trabajan para dejarlas lisas y luego se graban, ya sea con pirógrafo o con algún aparato que sea como taladro, por así decirlo, o que le llaman que es un motorcito, ¿no? Con un motor se graban y luego se entintan. Hace un momento comentabas acerca de que se hacía una mantralización o de que se mencionaban por medio de lo que es la energía verbal. Pero bueno, prácticamente la magia rúnica tiene varios aspectos que se deben de cumplir. Uno de ellos es saberla trazar, saberla grabar, saberla entintar, saberla mencionar o cantar y proveerle del aliento. El ONT. Exactamente, y entonces ya puede funcionar la magia rúnica y con esto digo solamente una precisión porque no solamente se mencionan, incluso se hace como el yoga que decía, el yoga rúnico, que es hacer la figura de la runa con el cuerpo, y todo esto complementa lo que es la energía rúnica en uno y en la magia. Ok, y bueno, todo lo que estamos comentando con Eduardo y con Denise también nos puede llevar a esta parte de que en todo nuestro cuerpo, en todo lo que existe en nuestro alrededor, podemos ver estas runas de cierta forma, porque si hablamos de las runas están en toda la naturaleza, ahí está el poder. Y bueno, mencionando también que obviamente me gustaría que Eduardo nos dijera de dónde vienen estos pasos para poder saber
tanto decirlas, susurrarlas, como marcarlas. Eso donde lo puede ver el auditorio para poderlo concebir. Pero bueno, después del corte ya nos dirá Eduardo cómo podemos conseguir estos pasos hacia la creación de las runas. Regresamos. Listo. Perdóname, es que te había mencionado lo del minuto. Está bien.